Mira a ver si te deja ahora. Ok. Pues cuando yo le dé, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y por favor, los que se sigan conectando, recordar que, que pueden hacer sus preguntas por el chat y que cuando entren, por favor, pongan sus micrófonos en mute. Para no tenerlo que estar poniendo en mute. La conferencia se va a grabar para después poderla compartir con ustedes a través de nuestra página de Facebook. Para mantenernos en agenda, yo voy a empezar con la introducción. Estaba presentando primero, a ver si me deja, y volvemos a la tuya. Básicamente, bienvenido. Y esta es nuestra primera actividad de la Sociedad de Cuidado Crítico de Puerto Rico. Esta es su directiva para el 2021-2022. El doctor, el presidente electo es el señor José Ramos. La vicepresidenta es Elizabeth Pérez. La secretaria la señorita Neida Crespo. El tesorero es el enfermero Alex Mercado. Vocal tenemos a Sharon Torres y tenemos como PharmD, que es la que nos ayudó con el recurso de hoy, la doctora Marla Sáez. Y pues vamos a pasar entonces con nuestra conferenciante invitada. Si le puedes dar otra vez share, porque lo cambié y por eso me salí. Que tú puedas darle share de tu screen. ¿Pudiste? Yareli. Ok, ahí está. Y entonces, Yareli es doctora en farmacia. Trabaja en el hospital de IMA de Caguas. Y ella nos va a estar hablando durante la tarde de hoy de la sedación en el paciente críticamente enfermo en la unidad de cuidado intensivo. Le agradecemos a ella por su colaboración. Como dije anteriormente, vamos a tratar de mantener los micrófonos en mute. Al final de la charla vamos a tener un momento para preguntas, pero acuérdense que siempre tienen el chat para hacer preguntas, que después se las haremos a ella oportunamente. Adelante, Yareli. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues mi nombre es Yareli Alvarado, soy farmacéutica, trabajo en la Escuela de Farmacia Nova Sautista y me desempeño en el Hospital Lima de Caguas. Así que tengo unos colegas por aquí conectados conmigo. Gracias por estar presente y trataré de ser breve, ¿verdad? Para que entonces podamos abrir la discusión de algunos de los temas que traigamos esta noche. Si tienen Poder Everywhere disponible, hay información arriba donde se pueden conectar. También pueden textear por mensaje de texto a Yarelis Alvar 180 al número 22, al número 22333 pueden textear Yarelis Alvar 180 y hay algunas preguntas que tendré a través de la presentación y pueden contestar. También pueden usar el chat, trataré de estar pendiente, pero no veo el chat la misma vez que la presentación, así que podemos comenzar. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación, pero sí voy a hablar de algunos usos de medicamentos no aprobados por la FDA.
uno de los objetivos de esta noche será identificar algunas de las causas de dolor y agitación en el intensivo, discutir el concepto de analgosedación, comparar algunas opciones farmacológicas, discutir beneficios de dar terapia multimodal y algunas consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, ya que, ¿verdad? Como buena farmacéutica, pues tendría que tocar esos puntos. Si pudieron conectarse a Poll Everywhere, pueden ir contestando, pueden abrir el micrófono o pueden contestar por el chat. ¿Cuál de las siguientes opciones, verdad, son recomendadas según las guías del 2018, conocidas como PADIS, que son las guías de dolor, analgesia, delirio, inmovilidad y sueño? Excelente. Todas las anteriores. Muy bien, así que iré una por una. Para comenzar, tenemos el concepto de lo que es sedación leve o light sedation. Este concepto significa dar terapia farmacológica para sedación, pero en un nivel en donde el paciente esté alerta y calmado. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios de esto? En vez de inducirle una coma, tenerlo alerta y calmado, ha demostrado reducir el largo de estadía, ha reducido los días en ventilación mecánica, la necesidad de traqueostomía sin impactar negativamente el delirio. Así que cuando hablamos de sedación leve, ¿verdad? La mayoría de nosotros conocemos la escala de RASS o Richmond Agitation Sedation Scale, en donde, como les dije, me gusta explicar lo que queremos un paciente alerta y calmado. Se puede ir desde +1 hasta -2, que es un paciente que al llamado, ¿verdad?, responda en menos de 10 segundos, pero con que tengamos el concepto de alerta y calmado, pues estamos bien. Así que moviéndonos o alejándonos de lo que es una coma inducida, al menos que sea esencial, a un paciente que esté calmadito. ¿Cuál de las siguientes, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes medicamentos utilizan más comúnmente en su intensivo, en su unidad? Ok, tengo propofol. ¿Alguien más puede hablar o en el chat también pueden escribirlo si no desean hablar? Ok, excelente. Así que, bueno, varias cositas con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de los sedativos más comúnmente utilizados? Sin duda, yo creo que el propofol, ¿verdad? La mayoría de nosotros lo conocemos bien, se utiliza comúnmente aquí en nuestras unidades en Puerto Rico. Sin embargo, incluí aquí algunos analgésicos. ¿Y por qué, verdad, incluiría esas opciones? Voy a hablar más adelante. Así que la agitación intensiva puede ser por muchas causas, ¿verdad? Y dentro de esas causas está conocido o está descrito, especialmente en esa guía de 2018, que el dolor puede ser bien prevalente y puede ser una causa que, si no atendida, pues puede, ¿verdad?, predisponer al paciente a agitación. Y el dolor intensivo también tiene muchas causas, ¿verdad? Obviamente, si está en un intensivo postquirúrgico, pues, ¿verdad?, es un poquito obvio que el paciente pueda tener dolor, pero puede ser por algún trauma, los mismos procedimientos, la inmovilidad, cambios o alteraciones en el ciclo del sueño, problemas gastrointestinales del paciente, etc. Así que el dolor es común. Y hay varios factores que pueden influir el dolor, ¿verdad? La misma ansiedad, factores ya que el paciente pueda traer mentales antes de ser admitido. Por ejemplo, si es un paciente que ya padecía de depresión, pacientes más jóvenes y féminas a mayor riesgo, pacientes con muchas comorbilidades y, pues, como hablamos ya, ¿verdad?, pacientes postquirúrgicos. Así que las guías de PADIS nos hacen, ¿verdad?, la salvedad de que siempre evaluemos primero el dolor y que si hay dolor presente, pues tratemos de sedar con un analgésico. Así que ese concepto se conoce como analgosedación o tratar dolor primero. Y ellos definen dos cosas, ¿verdad? Lo que es dar un analgésico primero para la sedación, ¿ok? Así que usualmente lo que se prefiere es un opioide para alcanzar esta meta, y analgesia-based sedation o una sedación basada en analgésicos, ¿ok? De nuevo, para alcanzar la escala de sedación, no estamos usando un sedativo, sino un analgésico para alcanzar el nivel deseado de sedación.
Así que algunos de los analgésicos más comúnmente recomendados son los opioides. Aquí le incluí los mayormente estudiados. Y en esta tabla, ¿verdad? Le incluyo más como información, ¿verdad? De trasfondo. Yo creo que esos opioides que más comúnmente utilizamos en la práctica. ¿Okay? Siendo tal vez fentanil el más comúnmente utilizado en ese paciente crítico que está en ventilación mecánica, que tal vez está hemodinámicamente inestable y usualmente se utiliza en infusión continua. Esta droga es bien rápida, bien lipofílica, tiene un volumen de distribución que se desplaza rápido y hace su efecto bastante rápido. Cositas o detalles tal vez para tener en mente, ¿verdad? Fentanil es una droga 100% hepática, así que a veces nosotros pensamos, ay, los renales, pero no se nos olvide el hígado, ¿verdad? Porque muchas veces está comprometido en intensivo en los pacientes críticos. Fentanil causa menos hipotensión, está asociado a menos hipotensión que morfina porque causa menos liberación de histamina. Y morfina es una muy buena opción en esos pacientes postquirúrgicos que tal vez están hemodinámicamente un poco más si la presión no está tan baja, ¿verdad? Y pues la presión no es una limitación y nos permite darlo en forma intermitente porque es una droga que dura más tiempo en el cuerpo, así que puedes darlo cada 4, cada 6 horas y funciona muy bien. Así que creo que los conocemos bastante. Tal vez la salvedad con morfina que le haría es que tiene un metabolito activo. Así que si tienes un paciente renalmente comprometido con AQI en tu unidad de intensivo, pues ese metabolito activo se puede acumular. Así que siempre pensamos en los opioides como drogas hepáticas, y es cierto, pero específicamente morfina en este caso se puede acumular en los pacientes renales, especialmente con uso prolongado. La hidromorfona, no sé si alguien por ahí lo tenga en su hospital, una droga muy buena, altamente utilizada especialmente en Estados Unidos, y es bastante segura y tiene un perfil más similar a fentanil. Así que, ¿qué nos dice, verdad, la literatura publicada que sustenta el uso de analgosedación, verdad? En la guía de PADIS ellos incluyen varios estudios en donde sustentan sus recomendaciones. Aquí les incluí un metaanálisis que se publicó en el 2019. Ellos incluyeron 17 estudios, alrededor de 2.300 pacientes fueron incluidos, más o menos dividido equitativamente entre ambos grupos, ¿verdad? Ellos lo que encontraron fue que el uso de analgosedación, ¿verdad? Sí tuvo una reducción en lo que se conoce como mortalidad en el intensivo. Sin embargo, ese beneficio no se vio a largo plazo. Así que no hubo impacto en la mortalidad a nivel hospitalario, ni tampoco, ¿verdad? Hubo necesariamente un impacto o un beneficio en delirio en toda la población. ¿Okay? Cuando se hace metaanálisis se juntan los datos de muchos estudios distintos, así que hay mucha variabilidad en la colección de datos, en los agentes analgésicos que se utilizaron, así que ¿verdad? No es un estudio aleatorio. Cuando ellos hicieron un análisis subgrupo de los estudios aleatorios, sí encontraron mayor incidencia de delirio en los pacientes que estaban en el grupo de analgosedación, en otras palabras, en el grupo de los opioides. Así que eso es algo que se los digo y que lo debemos mantener en mente ahora cuando vayamos a resumir esta clase de medicamentos. Más recientemente, en el 2021, encontré este estudio súper pequeñito en donde compararon de una manera aleatoria y prospectiva el uso de fentanil versus el uso de midazolam en la mortalidad a 28 días en pacientes ventilados mecánicamente. Había 27 pacientes en el grupo de analgosedación o en el grupo de fentanil y 59 pacientes en el grupo de midazolam. Si pueden ver aquí en la parte de abajo en la gráfica y en los, déjame colapsar esto aquí. Okay. Y en los valores P de esta gráfica podemos ver que básicamente no hay ningún tipo de diferencia en beneficio en términos de la coma inducida, del tiempo que el paciente permaneció en coma, ni siquiera podemos, por ejemplo, ver un beneficio o una diferencia en mortalidad a los 28 días. Sin embargo, ellos sí hicieron un análisis independiente de variables y encontraron que la única variable realmente asociada con mortalidad a los 28 días era la cantidad de días que el paciente permanecía en coma.
¿verdad? En otras palabras, qué tan sedado o deeply sedated estaba ese paciente. Mientras más dormido y por más tiempo, pues en mayor, esa era la variable asociada con mortalidad. Así que no importó si fue analgosedación con fentanil o si fue sedación con midazolam, al final del día lo que más importó fue cuán sedado estaba el paciente. Y les hablo de esto porque uno de los autores de este artículo es John Devlin, que es uno de los autores de la guía de Bodies. Así que yo creo que ¿verdad? Este concepto de analgosedación, si se utiliza apropiadamente para un light sedation, puede ser beneficioso, pero no, tal vez no es la única alternativa. Tal vez lo que nos dice la literatura es que lo que necesitamos es una sedación leve. Así que, para resumir, el grupo de los opioides tiene varios beneficios, ¿verdad? Puede reducir el uso de los sedativos, puede mejorar al alcanzar esas metas de sedación. De los riesgos es que sabemos que causan problemas gástricos y de movilidad intestinal, así que, por ejemplo, delirio puede ser un riesgo. Podrían estar asociados con hipotensión, especialmente la morfina, y se ha asociado con delirio o con la incidencia de delirio. Y también tenemos que reconocer que aunque la analgosedación tiene sus beneficios, hay ciertos grupos de pacientes en donde no solo vamos a dar analgosedación, sino que necesitan ciertos sedativos, como pacientes con retirada de alcohol, convulsando, o los pacientes que necesitan una sedación más profunda. Así que las guías de PADIS también nos recomiendan lo que es ver al paciente y proveerle una terapia multimodal. ¿Y a qué nos referimos a esto? Que sí, perfecto. Si tiene dolor, vamos a empezarlo en un opioide, pero vamos a tratar de dar una terapia para ese dolor con diferentes mecanismos, diferentes drogas y hasta alternativas no farmacológicas para de esa forma reducir la cantidad de opioides que se le da al paciente. Este es un pequeño estudio que se llevó a cabo en un intensivo de trauma. Ellos tuvieron alrededor de 60 pacientes en cada grupo y lo que hicieron fue que estudiaron pre y post la implementación de una orden médica electrónica que promovía el uso de agentes multimodal para la analgesia. Podemos ver, ¿verdad?, que este es el grupo de los alrededor de 60 pacientes que no usaron terapia multimodal. Y luego que se implementó esa orden médica, que se aumentó el uso de agentes multimodal, podemos ver la reducción en cantidad de equivalentes de morfina o de opioides que se le da al paciente, que fue una diferencia significativa. También en la gráfica a mano derecha podemos ver que mientras más cantidad de agentes multimodal se le dio al paciente, en otras palabras, adicional al opioide, si se le dio acetaminofén, gabapentina, etcétera, otros agentes, mientras más agentes se les daba que combinaban mecanismos de acción, mayor la reducción en el uso de opioides en esos pacientes. Y precisamente acetaminofén fue ese medicamento que más aumentó su uso con la implementación de esta orden médica. Y sabemos que acetaminofén viene de manera intravenosa y oral. Sin embargo, tal vez no todos tenemos un acceso tan amplio a lo que es el acetaminofén IV o intravenoso. Así que me di a la tarea de buscar, ¿verdad?, una comparativa, y aquí tenemos un estudio retrospectivo de un intensivo neurocrítico de Virginia. Ellos lo que hicieron fue comparar esos pacientes que se le dio acetaminofén intravenoso versus los que se le dio acetaminofén oral. La única diferencia que ellos encontraron al comparar ambos grupos de manera retrospectiva, ¿verdad?, histórica, es que hubo una diferencia en lo que fue la intensidad de dolor a 30 minutos después de la dosis, porque los pacientes con acetaminofén intravenoso respondían más rápido que los pacientes con acetaminofén oral, y eso es de esperarse porque la formulación intravenosa va a llegar a su a su acción más rápido. Sin embargo, podemos ver que a la 1, 2, 3 y 6 horas no hubo diferencia en la intensidad de dolor que reportaban los pacientes. Así que verdaderamente acetaminofén oral a 1 hora y hasta 6 horas después fue igual de efectivo que acetaminofén intravenoso. Y más allá, cuando ellos compararon el uso de los equivalentes de morfina, en otras palabras, la cantidad de opioides que usaron los de acetaminofén intravenoso versus lo de oral, no hubo diferencia. Así que si tienes acetaminofén oral y tu paciente tiene la vía oral disponible, le puedes dar el líquido o le puedes dar la tableta, ¿verdad? Y podría ayudarte a reducir la necesidad de opioides en esos pacientes.
Acetaminofén también se ha visto otros beneficios. Aquí tenemos un estudio del 2019 en donde en realidad no era el hallazgo primario que ellos estaban buscando, pero ellos hicieron un estudio post hoc en este análisis. Eran pacientes que estaban en sedación con propofol o dexmedetomidina, ¿verdad? Y ellos lo que hacían, y ambos grupos tenían pacientes con acetaminofén en combinación o dexmedetomidina o propofol más placebo. Aquí lo que pueden ver es que esos pacientes que tenían acetaminofén fueron los únicos pacientes en donde se encontró una reducción en la probabilidad de desarrollar delirio versus los pacientes de propofol, inclusive los pacientes de dexmedetomidina. Ninguno de los dos tuvo ese beneficio, así que realmente se le atribuyó esa reducción a la probabilidad de delirio a la combinación de esos agentes con acetaminofén. Otro agente multimodal que nos abran las guías y que estaban en la tabla inicial de las guías de PADI que les enseñé, las ketaminas, es un antagonista del receptor NMDA, ¿ya? Tiene efectos sedativos, analgésicos, entre otros, ¿ya? Y las guías lo recomiendan que puede hacer o se puede utilizar en conjunto con opioides para analgosedación. Y aunque las dosis varían en la literatura, lo que nos recomiendan las guías de PADI es una dosis baja, una dosis de carga, y luego una dosis baja de 2 microgramos kilo minuto de infusión continua. Ahora, la evidencia de ketamina es bastante limitada. Mayormente se ha estudiado en pacientes postquirúrgicos, ¿verdad? Lo que pueden ver aquí en este estudio de Guillu, ¿verdad? Ellos estudiaron el efecto de ketamina en pacientes que tuvieron cirugía abdominal mayor, ¿ok? Y pueden ver, ¿verdad?, que utilizaron esas dosis bajas que se recomendaban por la guía, así que mayormente la evidencia sale de esta población. Aquí hay unos estudios retrospectivos también que son más pequeños. Aquí tienen un estudio del 2019 de Garber y colleagues, en donde retrospectivamente evaluaron en 2 centros, ¿verdad?, el uso de ketamina y su efecto en las dosis de fentanil y de propofol. Si pueden ver en esta gráfica, ¿ok? Pueden ver el punto en donde se comenzó utilizando ketamina aquí, y pueden ver que hubo una reducción en las necesidades de fentanil, y ellos también evaluaron el impacto en las dosis de propofol, que fueron aún, ¿verdad?, más significativas que la de fentanil. También pueden ver acá, este fue otro estudio también pequeño, retrospectivo de 40 pacientes en ventilación mecánica. Usualmente en estos estudios utilizaron una dosis un poco más alta de lo que recomiendan las guías de PADI. Se utilizaron hasta 5 microgramos por kilogramo por minuto de infusión de ketamina. Y mayormente también podemos ver que a la hora 0, que fue cuando se comenzó la infusión de ketamina, hubo una reducción en la necesidad o en las dosis de opioides que recibieron esos pacientes. Ketamina podría tener beneficios en reducir la necesidad o las dosis de opioides que le dan a los pacientes para analgosedación. Tiene un efecto que podría causar aumento en la presión de los pacientes. Podría ser un beneficio o una desventaja. Es bien rápido, tiene un onset en términos de segundos y su duración es bien poca. Así que si va a usar ketamina es en infusión continua para esta indicación. Tiene muchas precauciones, ¿verdad? Por ese aumento en gasto cardíaco y en aumento en presión, pues no está recomendado en pacientes post-infarto, cautela en pacientes cardiovasculares y también en los neurológicos, porque hay literatura que sustenta el riesgo que puede tener en la presión intracraniana. Y por último, también tiene metabolito activo, así que de nuevo, aunque es hepática la droga, se puede acumular en pacientes renales. Y lo más asociado a ketamina es que cuando el paciente despierta, puede, ¿verdad?, tener unos efectos psiquiátricos, ¿verdad?, en términos de alucinaciones y agitación aguda al despertar de la sedación con ketamina. Así que no es la droga tampoco perfecta, ni se la vamos a dar a todo el mundo. En este estudio, esto es un estudio aleatorio en 162 pacientes médico-quirúrgicos en Francia, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica
es la comparación en términos de también la incidencia de delirio en pacientes que tenían ketamina en combinación con analgosedación con remifentanil y sedación con midazolam. Y podemos ver que el grupo que tenía ketamina, ellos encontraron una diferencia, ¿verdad? También reductora en términos de la incidencia o la prevalencia de delirio en la población de ketamina versus los que no recibieron ketamina. Y esta terapia multimodal que acabamos de describir, ¿verdad? O resumir con algunos agentes, no podemos dejar fuera lo que es la terapia no farmacológica. Hay muchas y pues no soy yo la experta para hablar sobre ella, pero por lo menos en nuestra práctica he visto, por ejemplo, la terapia, ¿verdad? De música y verdaderamente no tan solo para el paciente, creo que hasta para los familiares y hasta para el mismo personal tiene un efecto positivo, ya que hay un análisis sistemático publicado en 2014 de Cochrane en donde encuentran sin beneficio para musicoterapia en la reducción de lo que es, ¿verdad?, la ansiedad en pacientes admitidos a intensivo. Bien. Perdonen, esa soy yo, que esto tiene una grabación, un segundito. Como les hablé, en términos de las guías de PADI, ya hablamos del manejo del dolor, del concepto de analgosedación. Si ese paciente ya está tranquilito, pues perfecto, pero si lo tienes en analgosedación y ese paciente sigue agitado o ese paciente no está sincronizando con el ventilador, el médico necesita una terapia sedativa adicional, pues claro, ¿verdad? Que siempre que busquemos una sedación leve, tenemos diferentes terapias que se pueden añadir y ustedes las conocen. Las guías de PADI nos recomiendan lo que son las terapias de no benzodiazepinas, en otras palabras, Propofol o Precedex preferido, ¿verdad? Y en combinación con una terapia guiada por la enfermera, ¿verdad? Donde ese enfermero y personal de enfermería puedan manejar esa sedación para alcanzar una sedación leve, es lo que mayor beneficio se ha encontrado. Así que aquí también hay un poco más de información de lo que es información, ¿verdad? En términos de la droga farmacológica. Propofol altamente utilizado, tiene muchas precauciones, así que solo, ¿verdad? Aquí les menciono algunas. Propofol tiene cero beneficio analgésico, cero. Así que si tu paciente tiene dolor y solo le dan Propofol, pues realmente no le están manejando, ¿verdad?, el dolor a ese paciente. Es bien rápido, tiene una corta duración, puedes apagarlo, el paciente puede despertar rápido, lo pueden evaluar. Es una emulsión lípida, así que tiene varias precauciones ahí, con los triglicéridos, con las alergias a huevo y soya, con algunas formulaciones alergias a sulfa. Puede causar hipotensión severa, así que a veces con ese paciente hemodinámicamente inestable severo, o sea, alta dosis de vasopresores, pues va a ser una limitación el uso de Propofol. Y causa represión respiratoria, así que esta droga solo se debe utilizar en un paciente ventilado. Creo que lo sabemos, pero se sorprenderían. Así que uso correcto de Propofol en un paciente que debe estar en ventilación mecánica. Dexmedetomidina, ¿verdad? Se ha encontrado que tiene unos beneficios en reducir la necesidad de la dosis de opioide, o el concepto en inglés como opioid sparing. También es una droga que con el loading dose es bastante rápida. Beneficio es que no lo tienes que apagar para evaluar el paciente, ¿verdad? El paciente se despierta aún cuando con llamado, aún con esa sedación puesta. Así que si necesitas una sedación profunda, tal vez Dex no sea tu droga de elección. Esta droga causa bradicardia y puede limitar su uso, así que no les puedo decir que está asociado a algo en específico. Verdaderamente hemos visto pacientes jóvenes, ¿verdad?, técnicamente entre otras cosas saludables, que han desarrollado bradicardia con dosis más bajas y simplemente no se le ha podido dar la droga. El beneficio principal que yo he visto de dexmedetomidina en la práctica es para prevención de intubación. O sea, si tienes un paciente agitado, por ejemplo, por una retirada, y ¿verdad?, no tiene otra indicación para intubación y lo quieres sedar, pues esta droga no necesita al paciente estar en ventilación mecánica. Y lo opuesto, ya está en ventilación, lo quieres extubar, le aguantas la sedación y el paciente se agita, no lo puedes extubar así, pues convertir ese Propofol a Dex
¿verdad? Y luego extubarlo dejándolo en la dexmedetomidina, ¿verdad? Por un periodo de horas o tal vez 24 horas post extubación, ayuda también a esa extubación tal vez más temprana. Cosas que para propósito de nosotros como farmacéuticos, siempre, ¿verdad? Tengan en mente, miren las diferencias en dosis, ¿verdad? Propofol se dosifica en microgramos, kilogramos, minutos. Y si tienen sus maquinitas en el intensivo al día, pues les va a ayudar con ese cálculo. Pero el DEX se dosifica en microgramos kilo hora. Así que es una diferencia marcada. Y las benzodiazepinas que han cogido un bad rep, como yo digo, ¿verdad? En estas últimas 2 series de guías, yo me acuerdo cuando yo aprendí, yo creo que eran la droga de elección. Y ya no lo son, ¿verdad? Las benzodiazepinas han estado más asociadas a la incidencia de delirio en pacientes de intensivo. Así que no son primera línea, pero sin embargo sí son primera línea en los pacientes que hablé al principio, los de retirada de alcohol, pacientes con convulsiones o estatus epiléptico, esta va a ser tu droga de elección. Entre las diferencias que quería resaltarles con estas gráficas, ¿verdad? Es que midazolam siempre me la aprendí como esa droga que se da por poco tiempo, short term sedation. ¿Por qué? Porque tiene metabolito activo que se acumula en pacientes renales, ¿verdad? Básicamente esa es la limitación de midazolam. Es una droga 100% hepática, así que siempre verifiquen sus interacciones de medicamentos con midazolam porque pasa por citocromo. Lorazepam lo aprendí como esa droga que si necesitas long-term sedation, pues das lorazepam. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tiene ese riesgo de acumulación de metabolito activo, dura más tiempo, así que si lo vas a pagar el paciente se va a tardar un poco más tal vez en despertar. Pero su eliminación es hepática, pero no requiere, ¿verdad? Es una conjugación rápida, así que es un poco más segura en ese sentido. Sin embargo, está asociada a la acidosis inducida por propylene glycol, que honestamente si lo das en las dosis adecuadas, en otras palabras, menos de 10 miligramos por hora, etcétera, de una manera segura, no debes, ¿verdad?, incurrir necesariamente en ese riesgo. ¿Qué nos dice la literatura en términos de dosificación de todos estos agentes que yo les hablé? Mira, verdaderamente muchas de estas drogas ustedes las pueden dar, como por ejemplo lo que es un fentanil, sin necesariamente considerar el peso del paciente. En otras palabras, lo puedes dar en una dosis estándar, en microgramos por hora, por ejemplo, porque realmente la obesidad, lo que se ha encontrado en los estudios es que no debe influir tanto en tu cálculo, a pesar de ser un poco bastante lipofílica, y eso ir en contra de nuestro pensamiento, de nuestro raciocinio. Lo que se ha estudiado, lo que se ha encontrado y lo que nos resume esta publicación que yo les pongo en esta gráfica, es que en los opioides específicamente, si el paciente está obeso, ¿verdad? Debes utilizar un peso ideal o un peso ajustado para calcular su dosis si lo vas a calcular por peso. ¿Ok? Así que no, ese peso no debe influir y eso es un beneficio porque así ustedes se pueden aprender cómo dar fentanil en una infusión continua en microgramos por hora y va a significar la misma dosis por hora para los pacientes. Lo mismo está resumido en este artículo para lo que es propofol y dexmedetomidina. También ellos sugieren que si tienes un paciente con obesidad mórbida, un BMI mayor de 40, utilices un peso ideal o ajustado para su cálculo. Y nosotros, ¿verdad?, estamos más que disponibles para ayudarles tanto al personal de enfermería y a los médicos con todos estos cálculos y estos protocolos. Pasado en este año de COVID con estas buenas prácticas que acabamos de hablar, ¿verdad? Aquí tenemos un estudio que se realizó desde Boston, desde Beth Israel Medical Center. Es un estudio retrospectivo. Ellos tomaron la población de pacientes admitida desde marzo a mayo del 2020 y lo compararon con un cohorte histórico, pero que con características similares a los pacientes de COVID, ¿verdad? Tenía 114 pacientes en el grupo de COVID y 228 pacientes en ese grupo que ellos utilizaron de cohorte histórico. Lo que ellos encontraron fue que hubo una diferencia significativa en la diferencia de mortalidad hospitalaria, pero yo lo que les quería recalcar aquí es la diferencia en días de coma. Si vemos la gráfica acá arriba, pueden ver en estos bar graphs que es este azul oscuro, azul marino, ¿verdad?
es la coma inducida en esa escala de RAS -4, ¿verdad? -5, bien dormido ese paciente. En ese cohorte histórico podemos ver que había mucho menos pacientes en coma, ¿verdad? Esa sedación profunda. En comparación con ese cohorte de pacientes de COVID-19. También podemos ver, y eso fue estadísticamente significativo, estuvieron los pacientes de COVID en días de coma mucho más tiempo que en ese grupo histórico. Igual que la dosis de agentes hipnóticas fue mucho mayor para poder obviamente inducir esa coma. En esos pacientes, en estas últimas tres líneas acá, de marzo a mayo de 2020, que fueron los pacientes de COVID. Por ejemplo, como pueden ver, mucha más dosis de propofol en esa población. Y yo tenía por aquí, déjame ver si lo encuentro. No me salió. En realidad uno dice, bueno, pues mucha más incidencia de ARDS severo, pero creo que menos de una tercera parte de esa población de COVID realmente, alrededor de un 30% era la que tenía un ARDS severo, que sí es una indicación para sedación profunda. De la misma manera, aquí tenemos otro estudio multicéntrico de la internacional también, que evaluaron 2.000 pacientes y podemos ver que hubo una alta incidencia de uso de opioides y de benzodiazepinas y con una alta incidencia de un RAS profundo, ¿verdad? Con la media de un RAS de -4 y definitivamente una alta incidencia de delirio que podría ser un resultado, ¿verdad? También del uso de esta sedación tan profunda que sabemos que puede llevar a delirio y entonces tener tragos a largo plazo cuando estos pacientes, si Dios permite, son dados de alta del hospital. Así que tal vez esto recalcándonos y estamos aprendiendo de que ya sabemos un poquito más de COVID y que tal vez podamos volver a lo que es estas mejores prácticas de uso de sedación leve en el paciente. Y aquí un resumen, ¿verdad? Si podemos usar analgosedación en tu población, empezando tratando dolor primero con los opioides como droga de elección, siempre buscando una sedación leve cuando indicada, combinando terapias, así que utilizando ese modo multimodal, especialmente acetaminofén, terapias no farmacológicas para ayudar a reducir las dosis de opioides y prefiriendo propofol o dexmedetomidina, ¿verdad? Cuando necesites también añadir un sedativo. Esto fue un estudio que se publicó en el 2020 en el New England Journal of Medicine, en donde evaluaron lo que ellos consideraban no sedación versus sedación leve en pacientes críticamente enfermos mecánicamente ventilados, ¿verdad? Fue un estudio aleatorio con alrededor de 700 pacientes y tenían una distribución entre ambos grupos. Yo lo que los quiero dejar con esto, ¿verdad? Ellos compararon estos dos grupos, ¿verdad? Los pacientes de ese grupo no sedación, no es que no recibieron nada, valga la aclaración, podían recibir morfina en bolos cuando fuera indicado, y sé que en esas primeras 24 horas, pues sí, tal vez necesitaron algún tipo de sedativo. Y lo combinaron con ese grupo de sedación que tenía propofol en las primeras 24 horas, 48 horas y luego midazolam, con alcanzar una meta leve de sedación y con interrupciones diarias de la sedación para promover, ¿verdad?, lo que es los trials para que el paciente pueda respirar por sí solo. Lo que ellos encontraron fue que no hubo una diferencia en mortalidad, la misma cantidad de días en intensivo, la misma cantidad de días fuera de ventilador y no hubo diferencia en delirio y tampoco una diferencia significativa en lo que fue los casos de extubación en ese grupo de no sedación. Ellos van más allá y nos dicen, ¿verdad?, que tal vez, y esto es con lo que yo los quiero dejar, la clave es esa sedación leve, que sabemos que ese grupo de no sedación también estaba recibiendo los polos de morfina, así que siempre que busquemos esa sedación leve, escogiendo el mejor agente analgésico y o sedativo para su paciente, pues deben alcanzar, ¿verdad?, y darle el mejor beneficio al paciente sin protegiéndolo y reduciendo esos efectos adversos no deseados. Sería todo. Cortita, sí, más o menos. Excelente, excelente presentación. Yo iba a empezar con una pregunta. ¿Verdad? Cuando enseñaste el estudio, por ejemplo, de COVID en Israel, donde mostrabas la diferencia en la sedación profunda, en el periodo que estabas mencionando ¿verdad?, que se estudió, ¿verdad? Y si me dejo llevar, si no me equivoco, de el tiempo donde están evaluando su práctica, pues habría que ver, ¿verdad?, que es marzo a mayo,
también y la pandemia, como tú mencionaste, no conocíamos bien cómo se comportaba COVID, así que nosotros en la práctica de cuidado crítico nos alejamos de los mejores estándares. Dejamos de hacer lo que siempre hemos hecho, pues por el miedo, por muchas cosas. Y yo creo que al igual que la ventilación mecánica y el uso de lo invasivo, lo que tú estás demostrando es lo que también pasó a nivel de, pues yo no quiero que se extube descontroladamente, así que lo voy a dejar más sedado. No, no puedes entrar al cuarto tan frecuentemente, así que el extubation readiness no lo vas a hacer con tanta frecuencia. Sería La interesante, pronación, ajá, ajá, sí. sería interesante, ¿verdad? Ver un estudio ahora en esta época que ya hemos mejorado cómo manejamos y no tenemos la unidad tan sobrecargada. Si realmente cuando tenemos ese paciente todavía hemos vuelto a hacer la práctica normal. Porque yo creo que eso influyó, ¿verdad? Sobre ese decision making. Pero está buenísimo que alguien lo miró, Definitivamente. ¿verdad? Sí, definitivamente. Este es uno de los centros, ¿verdad? Supercentro, si no me equivoco, está en Boston, el Beth Israel Deaconess. Sí, ellos deben tener su data allá y, ¿verdad? Si yo fuera este grupo de estudio, yo definitivamente ya estaría mirando mi población de COVID más reciente y la compararía con ese grupo de COVID de marzo a mayo que ellos tenían, porque ya tienen su propio, ¿verdad? Su propio comparador. Lo más probable ya, hopefully, ¿verdad? Esperemos que esa práctica de coma inducida y ese miedo o ese desconocimiento del COVID, pues ya haya mejorado un poco, a adoptar de nuevo las prácticas, las buenas prácticas que conocemos. No, excelente. Lo otro que te iba a comentar era si, además de la terapia de acetaminofén, la terapia con no esteroidales, ibuprofeno o toradol, como otra terapia no opioide, ¿verdad? Alejándonos de los opioides, porque, ¿verdad? Todos sabemos en los intensivos que trabajamos, pero también tenemos una presión ahora de las agencias Sí. reguladoras para que usemos terapias no farmacológicas y si fueran farmacológicas, alejarnos de los opioides. Si dentro de lo que buscaste hay datos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? En el caso de pediatría es un poquito diferente, pero nosotros de por sí en el paciente postoperado que podemos usar el GI tract, le ponemos standing la dosis de acetaminofén como Excelente. parte de lo que sea standing en el manejo del dolor y entonces si acaso la morfina sea PRN y dependiendo de la situación clínica, porque no todos los subespecialistas necesariamente están de acuerdo, pues le añadimos entonces también toradol intravenoso, pero Ok, standing para tratar de evitar que coja morfina, por ok, decir lo que es. es exacto. Y definitivamente, ¿verdad? Hablo de un poco más del mundo de adultos, doctor, que es el más que conozco. Yéndonos para atrás a la guía, empezando por ahí, ¿verdad? Si vemos esto viene directamente de la guía de PADI 2018, ¿verdad? Una de las preocupaciones, y por eso es que la terapia tiene que ser individualizada, porque va a haber el paciente que sí va a tener beneficio de utilizar los agentes no esteroidales como el ketorolac o el toradol, etcétera. Sin embargo, sabemos que esos agentes no esteroidales tienen otros efectos. Pueden inducir úlcera gástrica, podrían causar AQI, así que si tienes un paciente ya con AQI o un estado prerrenal, pues también te predispone porque te afecta ¿verdad? Esa compensación glomerular. Así que los agentes no esteroidales en un paciente tal vez postquirúrgico un poco más estable, sí tal vez sea una alternativa, pero en ese paciente crítico agudo, en múltiples vasopresores, que tal vez ya tenga un insulto renal, etcétera, por ese aumento de riesgo de sangrado, ese aumento de riesgo renal, pues tal vez no es la terapia más recomendada o utilizada. Así que sí, se debe utilizar, pero de una manera individualizada. Y igual que todo lo que hablé, ¿verdad? Habrán pacientes que se puedan beneficiar de ketamina, pero no todo el mundo. Okay. Pero por lo menos en el intensivo que nosotros practicamos, y por ahí veo a algunos de los colegas, si quieren abundar, es bien poco el uso de los agentes no esteroidales. Sí, en nuestra práctica no es común tampoco, pero sí, volvemos, depende del escenario, si son cosas musculoesqueletales, reparaciones de ortopedia, pero el Sí, periodo de uso usualmente es
bajo y nunca pasamos, ¿verdad? Por recomendación de nuestro PharmD, nunca pasamos de 15, la dosis usual de 15, porque no se ha encontrado beneficio de usar 30 versus de 15. Sí, en este estudio específico también te puedo sí decir que lo que ellos encontraron, es toda la población trauma, ¿verdad? Pero lo que ellos encontraron fue un aumento en el uso de acetaminofén, gabapentina y parchos de silocaína, que me interesó, ¿verdad? Porque eso sí definitivamente no es algo que estoy acostumbrada a ver, ¿verdad? Pero ellos sí lo implementaron y esos fueron los 3 agentes más utilizados. Ok, muy bien. Hay montones de felicitaciones en el chat, no hay muchas preguntas, de que todo el mundo le encantó su conferencia, doctor Alvarado. Y de verdad yo pienso que fue de mucho beneficio para todos nosotros, especialmente por este approach que tenemos que darle ahora multimodal y que tenemos que cambiar nuestros protocolos o estándares. E invitamos que, ¿verdad? Según todos estos protocolos, a veces la supervisora dice que no le hiciste el score de la sedación o cuánto mediste el dolor. Es por esto, es porque queremos evitar sobrehacerlo, ¿verdad? Y hay pacientes que se van a salir de la norma, ¿verdad? Pues nosotros mismo tenemos un paciente que lleva mucho tiempo en el intensivo con una lesión que no se puede mover mucho y realmente él está en su Precedex, está en fentanil, está en metadona PO, porque obviamente ya ha desarrollado tolerancia, lleva demasiado tiempo. Pero la meta es obviamente tratar de sacarlo del ventilador para evitarnos muchas de esas cosas, pero a veces no es tan fácil, ¿verdad? El controlar eso. Tengo una curiosidad y le pregunto para terminar, ¿cómo utilizan la dexmedetomidina? ¿La utilizan mucho, poco? Estamos en Similar. transición, lo utilizamos mucho para procedimientos cortos. Por ejemplo, nosotros estamos para pacientes pediátricos haciendo MRI, tienen que estar sedados porque no se pueden mover, así que lo usamos en infusión continua ahí. Y en el intensivo estamos en la transición de abandonar las infusiones de midazolam para empezar a usar el Precedex. Obviamente también driven, ¿verdad? Porque está más barato el medicamento de lo que estaba antes. Todavía sale más caro que el Versed, pero antes era prohibitivo, ¿verdad? Y la administración no estaba necesariamente de acuerdo con eso. Pero en infusión continua, no en bolo. Y el efecto de la bradicardia, pues toma un tiempo en pediatría acostumbrarse, ¿verdad? Porque los nenes, depende de la edad, corren en los low hundreds. Y de repente ahora están en los 80 y pues pone nervioso a todo el mundo, pero por lo menos no hemos tenido una mala experiencia con el medicamento. Súper, súper excelente. Sí, Mabel, te cuenta. Muchas felicidades por la presentación, excelente. Hoy me enteré en Trauma, porque justo estaba evaluando unos récords ahí por un estudio, que empezaron a usar dexmedetomidina, aparentemente en DRIP, pero no tengo la información, ¿verdad? Completa. Pero habría que, no sé si hay alguien aquí en la conferencia que es de algún enfermero de trauma que nos pueda indicar, no creo. Pero sería súper aprovechar ese nuevo uso para evaluar, ¿verdad? Si logran extubar los pacientes más rápido. Sí. O sea, es como que sería súper ustedes evaluar esa implementación y qué beneficio obtuvieron. Pues nosotros en pediatría habíamos hecho para eso mismo, solamente lo habíamos usado antes en el intensivo. Tenemos un paciente con mucha sedación y es como o te extubo o te dejo sedado porque se vuelve como imposible mantenerlo en el medio. Y entonces cambiábamos el Versed, le poníamos Precedex, 24 horas después lo apagábamos o usábamos Propofol, que aunque no tiene indicación pediátrica para niños chiquitos, ¿verdad? Los reportes son en dosis altas y por mucho tiempo, así que nosotros lo hemos usado por periodos de 24 horas, máximo 36 horas en infusión continua para llevarlo a la transición de la extubación y definitivamente que ayuda a uno poder light it up lo suficiente como para uno estar cómodo con la parte respiratoria y sacar al paciente del ventilador. Súper. Doctora Arroyo, también, sí, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Es que hay mucha información y no todo se puede hablar aquí,
pero también hay muchas instituciones en Estados Unidos que utilizan lo que es el taper, ¿verdad? A veces tienen PCS por tanto tiempo que el paciente crea cierta tolerancia También, y o se withdraw, creo le... que da retirada también, síndrome de retirada. Sí, y entonces para quitárselo se convierte en un problema y los convierten a clonidina oral, Ok, porque es el mismo es lo mecanismo mismo, de acción sí. para poderle ir quitando la IV y luego poco a poco quitándole el oral. Así que tienen muchas oportunidades de hacer cosas muy buenas en trauma si lo están implementando ahora. Sí, fue que me enteré hoy, pues estaba evaluando, pero tengo que buscar más información sobre eso. Y otra cosa que quería decir es que hay un estudio también más viejito de lo de no sedación, non-sedation versus light sedation. Y esos estudios pues, prácticamente son en estos países, yo creo que Noruega, Sí, Sweden. que ellos tienen un ratio de enfermera 1:1. Claro. Que eso, ¿verdad? Yo no sé si en este caso en el que traes también es lo Sí, es mismo. de esos mismos países y ellos hacen la salvedad también de eso, ¿verdad? Sí, Que que es obviamente... que pues lamentablemente pues influye, ¿verdad? Las enfermeras usualmente, ¿verdad? Administran medicamentos para mantenerlos más tranquilos, pues porque no están 1:1. Así que eso también pues hay que, ¿verdad? Hay que tenerlo presente. Sí, hay mucha información y yo espero que se haya, ¿verdad? Tratado de, que lo pude, que traté de Sí, llevar evidencia excelente. para sustentar que aunque hablen de negociación, hablen de diferentes agentes, o sedación o no sedación, es el rol que juega, ¿verdad? Enfermería en el manejo de esas terapias para una sedación leve. Si logran eso, van a tener los beneficios que están buscando, así que esa es la Sí, clave. tratar de comenzar porque lamentablemente aquí en Puerto Rico yo creo que todavía se sigue usando demasiado la benzodiazepina. Que hay que tratar, ¿verdad? De romper ese paradigma que hay y tratar de comenzar otra vez. Ustedes deben estar como yo, es como la lucha, esa era la droga de elección, ¿verdad? Hace par de Sí, décadas. Y yo creo sí, que la clave está en que yo si, tengo un par de si añitos más que tú, así que yo ese creo que sí. la clave está en que si se usa para una sedación leve correctamente poco tiempo y tú estás en un lugar que lo que tienes es midazolam, mira, no es que no lo puedas utilizar, Sí, ¿verdad? claro, claro. Esa es la clave. Sí, yo creo que, digo, te felicito por la presentación, me encantó. Yo creo que también es un cambio de cultura que tenemos que empezar a desarrollar y con todo esto de la terapia multimodal, también va a crear nuevos espacios para disminuir, ¿verdad? Ese delirio que presentan los pacientes en el intensivo cuando ya dejamos un poco al lado las benzodiazepinas y miramos otras alternativas que tenemos. Pero sin duda el tratamiento tiene que ser individualizado, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocer al paciente, mirar las respuestas. Son las áreas que a lo mejor tenemos que trabajar. Cómo evaluamos la respuesta del paciente a la terapia que estamos dando y tiene que ver mucho con lo que trae Mabel en términos del ratio, ¿verdad? Enfermera-paciente, que eso a veces complica un poco este estimado que tenemos que hacer en el paciente. Pero es bueno que nos mantengamos al día en términos de los resultados de los estudios y, ¿verdad? Trabajando con atemperar las guías o atemperar el cuidado que hacemos en los intensivos para que los pacientes, ¿verdad? Tengan mejor. Te dejamos de Por oír, ahí. Mili. Está perdida por ahí. Sí. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, Lo de los estudios. pero sí que ahora tenemos más alternativas realmente, y podemos tomar nuevas decisiones y ir temperando lo que hacemos todos los días en el intensivo y buscar las mejores alternativas en términos de la sedación para que el delirio no sea un problema principal en el paciente. Sí, Geraldine. Sí, escribieron en el chat eso mismo, y evaluar esa sedación, que para eso es la escala, para que podamos darle énfasis al uso de la escala y así Sí, usar menos los agentes y el valor añadido que vamos a tener, pues que vamos a sacar más pacientes más rápido del intensivo. Claro. y la educación la educación es sumamente importante. Esto tiene que ser todo el tiempo, todo el tiempo. A veces pensamos que ya lo hemos hablado,
pero el hablarlo mucho y consistentemente pues nos ayuda, ¿verdad?, a aumentar el conocimiento y por ende mejorar las prácticas. Sí. Otras limitaciones es que el dexmedetomidine pues, es más caro también, yo entiendo. Que Sí, pero ya está, pero digo, no está barato, pero está mucho más pero barato. está el PCDX. Sí, realmente, verdaderamente, por lo menos en el mundo adulto y por la experiencia limitada con el agente, porque, ¿verdad?, nuestra agente de selección es Propofol por el costo, la realidad y la disponibilidad y hasta inclusive el conocimiento. Todo el mundo personal se lo conoce bien, ¿verdad? El beneficio principal ha sido la extubación temprana en pacientes agitados. Es una cosa espectacular. Lo tratan de hacer en Propofol, lo bajan, no funciona, lo cambian, lo extuban. Ha sido pocas veces la que he visto un paciente de esos jóvenes en retirada que le han podido evitar una intubación con el Precedex. Sí sé que lo he visto, pero lo que más he visto es esa extubación temprana gracias al Precedex. Así que yo creo que ese es su beneficio principal. Si tú estás en un punto en que tú necesitas un paciente sedado, ¿vale?, si no lo vas a extubar mañana, claro, realmente puedes debatir el beneficio de tener ese paciente en DEX cuando podría estar en Propofol, porque no hay un beneficio en ese momento de DEX sobre Propofol. Si está todavía necesitando una sedación y sabes que va a estar varios días. Pero si ya estás en ese punto de extubarlo, es excelente opción. Sí, por eso es importante también establecer la meta de sedación por cada paciente, porque eso es lo que nos va a dirigir en términos de cómo vamos a manejar el paciente. Mi última pregunta para ustedes, ¿verdad? Porque no siempre tenemos este foro, tal vez deberían hacer simplemente foros para que hagan preguntas, ¿verdad?, de las diferentes prácticas, es el uso de ketamina. ¿Alguno de ustedes lo ha implementado, lo ha utilizado en su población? Como yo usé, infusión, tú yo, dices. yo usé ketamina Como en un infusión. estudio. Sí. Dale, Mabel. No, que mi estudio de cuando hice mi doctorado fue utilizando ketamina, dosis bajas de ketamina, pero para procedimientos, antes en trauma, antes de la curación de heridas. Pero pues en los mayores, el, el, los, ay Dios, Las reacciones los de psicomiméticos, defecto. psicomiméticos, pues fueron casi todos los pacientes, yo creo que excepto uno, no presentó estos efectos de alucinaciones, de tanto visuales como auditivas. Así que fue, ¿verdad?, un efecto desagradable para los pacientes, pero no presentaron, o sea, fue significativo, fue solamente con 11 pacientes, porque lo detuve, ¿verdad?, por las reacciones que tuvieron esperadas, ¿verdad? Pero sí fue significativo el que no presentaran dolor versus morfina, dándole el doble de morfina versus la morfina mitad con ketamina, pues los pacientes durante el procedimiento de una curación de herida, que básicamente la mayoría eran amputación, no desarrollaron, fue menos dolor en pacientes que se le administró la ketamina. Pero yo creo que en los nenes, en los pediátricos, esos efectos psicomiméticos no se desarrollan tanto. Se pueden mejorar quizás con benzodiazepina, pero estaría entonces añadiéndole también. Sí, no, pero nosotros lo usamos en procedimientos cortos, es nuestra droga de elección. Sí. Nosotros somos locos con la ketamina. Sí, me acuerdo las médulas óseas. Exacto. Sí. Pero en el intensivo en infusión continua han sido las excepciones el usarla. Y en sedaciones en pacientes pequeños, como el efecto límbico, donde le da las alucinaciones al paciente, es age dependent. Pues si yo tengo un nene de 1 año, pues no le doy la benzodiazepina, simplemente le doy la ketamina. Y usualmente, como ella dijo, es bien importante que la ketamina es el timing, porque la ketamina actúa rápido y empieza a irse el efecto pico rápido. Así que depende de lo que tú vas a hacer, tal vez tienes que redosificar cuando son curaciones de heridas. Nosotros lo usamos fue single dose. El mío fue single dose junto con morfina. No, nosotros dosificamos como a 0.5 por kilo cuando son quemaduras. 25. Y cada 20 minutos la enfermera le puede dar una dosis si el paciente se está despertando.
durante el procedimiento. Se puede coger hasta 3 dosis, pero bajamos la dosis un poquito cuando le vamos a dar más de una. Pero sí, es limitada la experiencia y en infusión continua mucho menos. Sí. Por parte de lo que mencionaste, entre los efectos secundarios, esta parte del comportamiento, la salivación, los cambios hemodinámicos, yo no tengo problemas con EMAI, ¿verdad? En pediatría, pero pues se ponen hipertensos los pacientes muchas veces. Sí, le da más también fue riesgo laringoespasmo, que le puede dar si está extubado el paciente. Así que, pero volvemos, es como estábamos diciendo, hay muchas drogas y ninguna es perfecta. Es aquí es saberla escoger bien y saberla quitar lo antes posible. Sí, fue significativo también la diastólica, creo que fue la que aumentó Sí. en los pacientes que se le dio ketamina, aún con 11 pacientes nada más. Bueno, una vez más, agradecemos a la doctora Yareli Alvarado. Excelente. Ya sabe que la vamos a seguir ocupando, no molestando, porque pienso que a usted le gusta, ¿verdad?, esta discusión. La idea ¿verdad?, y invitamos a todos a que nos escriban por el correo electrónico cuidadocríticopr@gmail.com, sugerencias de temas que podamos hacer, o inclusive, ¿verdad?, lo mismo que tú dijiste hoy, tal vez pudiéramos hacer un meeting forum un día de un tema en particular, que nos pudieran enviar preguntas y el speaker del tema, pues básicamente las tenga ya desarrolladas. Y así hacemos una discusión dinámica, porque si algo nos trajo bien la pandemia fue que podemos utilizar estos medios para mejorar la educación y tomar provecho de lo que todos hacemos en diferentes lugares. Les recordamos también que ya el próximo meeting de la Sociedad de Cuidado Crítico de Puerto Rico va a ser en conjunto con la Sociedad de Cuidado Crítico de los Estados Unidos, SCCM, que va a ser en febrero. Nosotros vamos a estar participando como un precongreso, que va a ser, Glorita, por ahí el 4 y 5 de febrero, es un viernes y un sábado. Vamos a participar, vamos a tener nuestro programa científico que pronto se lo haremos llegar, pero una vez usted se matricule a través de la plataforma de la Sociedad de Cuidado Crítico por internet, si usted se matricula en nuestro congreso, va a poder participar del Congreso de Critical Care de Estados Unidos al mismo precio, el costo de ellos. Así que sí, no, el costo de nuestro, de Puerto Rico, dentro del de ellos. En lo que paga sí, por el mismo costo que nosotros pagamos en Puerto Rico. Eso va a ser un acuerdo gracias a la Junta Directiva y el esfuerzo de Marilia y la doctora Gloria Rodríguez Vega, también, que contribuyeron a este esfuerzo. Ellos nos dieron ese beneficio con tal de que nosotros promovamos que nosotros los puertorriqueños participemos del meeting de ellos también. Así que es una tremenda oportunidad educativa, además de coger créditos de los que siempre tenemos, que podamos coger charlas de los programas americanos, y ustedes que están en escuelas o los que están participando de programas educativos, cuando se abra el proceso de abstracts, también vamos a poder participar con un poster session, ¿verdad? O en la sesión de posters que ellos hacen en el meeting, que esté dedicada a los posters que sean escogidos, que sean de Puerto Rico. Y vamos a tener un snapshot theater que tienen que someter el póster en inglés, pero cuando lo vayan a dar en las conferencias lo podemos hablar en español o en inglés como deseen. Pero es bien importante, que es una oportunidad única de poder participar de un meeting que, ¿verdad?, los que hemos participado sabemos que no es económico. Pero ¿tienen esa información en su página o algo para que lo podamos compartir? Está en la página de la Sociedad de Cuidado Crítico, pues ellos todavía no habían abierto todavía el enlace. Porque solo tenemos la promoción, la de nosotros. Por eso. Pero sí. Pero todavía no está abierto, porque yo entré el otro día porque los abstracts se abrieron ya, para empezar a solicitar por los abstracts. Pero es bien importante porque tenemos esa oportunidad también de que los que estamos trabajando con residentes, estudiantes, fellows, pues tienen la oportunidad de exponerse a un escrutinio, ¿verdad?, científico, que es lo que queremos promover, ¿verdad?, y mejorar los cuidados que damos a nuestros pacientes aquí en Puerto Rico. Así que sigan regando la voz, que es la mejor manera.
Y esperamos dentro del próximo mes, estén pendientes también de la página de Facebook, porque esperamos que vamos a seguir haciendo este tipo de charlas por lo menos una vez al mes. ¿Alguna otra pregunta? Pues una vez más les agradecemos. Yareli, estamos en deuda con usted. Muchas Lo gracias. excelente, fue tremendo. Excelente, Yareli. Gracias, que estén todos bien. Gracias. Nuestros chicos Gracias. ahora se cuidan. Preparations are beginning. Your room is ready. Delicious culinary delights await you. And an amazing meeting is being planned for you. We're ready. Are you? When you attend a meeting in Puerto Rico, we will welcome you with open arms. And what will you experience? The options are endless. Outdoor adventures like hiking through a rainforest and discovering hidden waterfalls. You'll discover the colorful culture, art, and history of our cities and towns. Relax in the sun or swim in the turquoise waters at one of our pristine beaches. You'll taste a fusion of flavors from our rising culinary scene. Explore the history and flavors of our rum, coffee, and craft cocktails. You'll experience the authentic feeling of a tropical island, but with the ease of a U.S. destination. That's because you will not need a passport. You'll use U.S. dollars. English is widely spoken across the island, and cell phones have bars. In Puerto Rico, you're not just invited to the party. We want you to dance.